Orientación Democrática. Con el sonido de los bronces de la Orquesta Sinfónica Nacional en esta composición del maestro Luis Nieto llamada Joyas Hondureñas, recibimos al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, el señor Lucas Aguilera, que platicará durante los siguientes minutos con nosotros sobre las reformas al sistema electoral vistas desde la óptica de un partido de los llamados minoritarios, un partido de los llamados emergentes, que ya no lo son tanto, ya son partidos que tienen más de 30 años de existencia, pero digamos que los partidos menos mayoritarios, por decirles, por usar un concepto que tampoco los circunscriba ni los lacre. Señor Aguilera, ¿puede contarnos un poco cómo ve usted cuál es el diagnóstico que usted haría del sistema electoral actual? ¿Qué tanto se ha crecido o no en estos 29 años de democracia? Hemos avanzado, ¿verdad? Los 28, 29 años que tenemos de ir ejerciendo este proceso de transformación en Honduras, hemos avanzado. No nos olvidemos que arrancamos con una sola papeleta en donde se votaba por el diputado, por el alcalde y por el presidente. Ya la separación del diputado con el presidente de la República ya es bastante más los alcaldes. Pero sí, a mí me parece que sí se necesitan reformas mucho más profundas, como es la separación de las elecciones a cada cargo de elección. Por ejemplo, las elecciones de los alcaldes que sean en una fecha, las elecciones de los diputados que sean en otra fecha y la elección del presidente en otra fecha. Algunos dirán que eso requiere mayor recurso, es posible, pero entre más independencia tengan los cargos a elegir, en ese sentido yo creo que la población se siente como con mucha más libertad. Y ese es el primer bocado, el aperitivo del plato fuerte que es la entrevista con el señor Lucas Aguilera sobre las reformas al sistema electoral, esta segunda edición, esta segunda parte de esta temática que seguiremos abordando a lo largo de los 17 programas, de los 13 que restan de este proyecto radiofónico denominado Orientación Democrática, que nos llevará hasta septiembre. En varios de los siguientes 13 programas hablaremos de estas reformas. Sin embargo, antes de comenzar con ello, vamos a hacer un repaso a esta semana que convivimos en democracia. Y cómo no, ya está aquí la voz de Caro López para contarnos qué es lo que ha sucedido. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Y comenzamos con la noticia de la actualidad. Y es que la Comisión de la Verdad se instaló hoy, 4 de mayo del 2010, en un acto especial en Casa de Gobierno. A la ceremonia asistieron representantes del cuerpo diplomático acreditados en Honduras e invitados especiales como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. La Comisión de la Verdad está conformada por el expresidente de Guatemala, Eduardo Stein, el diplomático canadiense Michael Tergin, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia peruana, María Madilla Zavala, también juristas internacionales y los hondureños, la rectora y el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta de Castellanos, y Jorge Omar Casco. La ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén de Bográn, manifestó que la idea de instalar la comisión es para aclarar los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio. El coordinador de la comisión, el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, señaló a su llegada que ante todo prevalecerá el respeto por el pueblo hondureño. Stein manifestó que espera realizar un amplio trabajo con todos los protagonistas que intervinieron en los acontecimientos y el informe final lo podrían entregar en enero del 2011. Por otro lado, se presume que los fondos con que se les pagará a la comisión son procedentes de Suecia y de países amigos. Ok. Pues la Comisión de la Verdad, justo en una de las pantallas que hay en el estudio de Radio América, veíamos hace poco en CNN cómo se conectaban en directo con Casa Presidencial para otro de los actos que tienen que ver con la instalación y el funcionamiento ya de esta Comisión de la Verdad. Carol, pero este no ha sido el único tema, ¿no? También hay otro que tiene que ver con la convivencia democrática y precisamente con una de las claves para que podamos avanzar como sociedad. Así es, y es uno de los sectores más importantes, que es el tema de educación.
Y es que la Secretaría de Educación pidió este lunes la intervención del Ministerio Público ante la amenaza de los maestros de irse a un paro de labores convocado para el próximo jueves y viernes en protesta de la destitución de directores departamentales. Las autoridades destituyeron en abril a los directores departamentales tras un informe de la Procuraduría General de la República en el que se indica la irregularidad efectuada con las contrataciones de los mismos al no cumplir con el reglamento del concurso. Sin embargo, el presidente del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños, Bertín Alfaro, aseguró que los directores departamentales participaron en un concurso bajo todas las regulaciones para obtener la plaza. Por otra parte, la abogada de los derechos humanos, Sandra Ponce, informó que cuando se anunciaron estos paros, la Fiscalía, conforme a lo que la ley del Ministerio Público, en su numeral 6 del artículo 16, aplicarán responsabilidades disciplinarias a todos aquellos servidores públicos que con el abandono de sus funciones ocasionan la anulación del disfrute del derecho de la educación. La abogada agregó que siempre se ha ponderado el derecho a huelga de los maestros, pero deben hacerlo dentro del marco de la ley. Muy bien, el primero de los temas, institucionalidad y reconciliación, convivencia política. El segundo, cómo no, educación, temas claves dentro de la convivencia democrática. Y, por razones de tiempo, nos vamos directamente a uno que tiene que ver con el bienestar social, o con el bienestar de los ciudadanos. Así es, y es que la Dirección General de Transporte y los transportistas del rubro urbano llegaron a un acuerdo desde el viernes para no cobrar el pasaje a las personas mayores de 65 años. Para gozar de este derecho, las personas deberán entregar una fotocopia de su tarjeta de identidad al cobrador del autobús para que éste lo pueda justificar ante su patrón al momento de rendir cuentas con la tarifa. Varios adultos mayores han manifestado que la Dirección de Transporte le ha faltado publicar el acuerdo en los medios de comunicación social para dar a conocer este pacto. Orientación democrática. Y una vez más, en razón del tiempo, abreviaremos el recorrido del Plan de Nación, del abordaje al Plan de Nación en nuestra Ruta 2038 y simplemente pues la integraremos dentro de la entrevista con el señor Lucas Aguilera, con quien vamos a comenzar a hablar en este preciso momento. Hablábamos ya de cómo él hacía un diagnóstico rápido y amplio de cómo habíamos avanzado en los últimos 28 o 29 años de convivencia democrática. Pero entremos ya en materia directa y hablemos, por ejemplo, señor Aguilera, del abstencionismo. ¿Qué tan real es el abstencionismo? ¿Cómo lo cataloga usted? ¿O qué visiones particulares puede tener sobre él? No comparto que en Honduras tengamos el 50% de abstencionismo electoral, sino que lo que ocurre es que el patrón electoral tiene una serie de problemas que deberíamos de resolver. Por ejemplo, se habla de que tenemos 4.200.000 electores en el patrón electoral, pero de esos 4 millones tenemos 1 millón en los Estados Unidos, y hay 1 millón que no participa. Tenemos, por ejemplo, un montón de militares que están dentro del patrón electoral, que por el hecho de ser militares tampoco participan en el proceso. Pero además tenemos un problema grave que no hemos podido resolver. Por ejemplo, aquellos familiares y enfermos que tenemos en los principales centros, como es el Hospital Escuela, el Catarino Rivas, el Hospital del Sur, en los principales hospitales departamentales, allí tenemos el enfermo y de repente tenemos 1 y 2 familias que están atendiendo al enfermo. En ese día electoral no vota ni el enfermo ni los que están atendiendo al enfermo. Yo no le podría dar una cifra, pero es bastante. No hay cama libre, entonces eso significa que allí podemos tener un número no menos de 200.000 personas que están atendiendo a sus enfermos, que no van a ir a votar y que se ubica como que no quisieron votar, porque el abstencionismo es aquel que no quiere votar, ¿verdad?